nuestra clase esa parte importante que les he dejado yo, que es las conceptuaciones básicas que tenemos que tener en cuenta antes de ingresar al desarrollo mismo de la investigación económica. Permítanme, en este momento voy a presentar la clase y vamos a hacer el desarrollo que nosotros hasta ahora estamos haciéndolo. Entonces, estoy compartiendo con ustedes. Voy a ver el material para compartir la clase y es esta. Eh, ¿Están viendo toda la pantalla? Melissa, por favor, ¿me puedes decir? Melissa, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Se ve, Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con las clases y vamos a ver en lo que nos hemos quedado la última clase. Hemos estado hablando sobre lo que es la investigación. Hemos estado viendo los elementos de la investigación. Hemos estado viendo muchas cosas importantes que había que tener. Sin ese conocimiento nosotros no podíamos seguir adecuadamente el desarrollo de lo que continúa en esto de la investigación económica. Entonces, habíamos visto que la investigación económica desde el punto de vista estructural, es decir, de los elementos que no deben faltar dentro de la investigación, era el investigador, que se llamaba sujeto, y que este sujeto tenía que orientarse a investigar, a entender el comportamiento del objeto, indaga su comportamiento, las variables, los elementos, las causas y las consecuencias de este objeto. Y para eso tiene que tener métodos, técnicas e instrumentos para realizar esa su actividad de indagación. Y entonces, con esos métodos, técnicas e instrumentos puede hacer la investigación cualitativa y cuantitativa. Y cuando hace y utiliza estos medios, lo que va a obtener es esto que es fundamental, el análisis de la información. Y entonces, en todos vamos a tener, en el caso de la investigación cualitativa, la percepción del agente económico que participa en el fenómeno. En el caso de la investigación cuantitativa, esa percepción lo vamos a poder medir y vamos a luego hacer un análisis de la información. Las investigaciones no solamente son cuantitativas, sino cualitativas. Y esos datos y esa información lo podemos sacar por medio de métodos, técnicas e instrumentos. Y el fin que perseguimos nosotros es, primero, conocer el problema para solucionar la problemática detectada. Nosotros no hacemos nada de investigación solamente para conocer, sino para resolver los problemas con ese conocimiento. Y entonces logramos el bienestar. Las clasificaciones habíamos visto que hay una investigación básica que parte de un marco teórico y definitivamente es formular nuevas teorías o modificar las existentes. Esta investigación es revisión de todo lo preexistente, el conocimiento existente, y sobre él nosotros hacemos investigación. Modificamos la teoría o formulamos nuevas teorías en base a las preexistentes. Y entonces incrementamos conocimiento y contrastamos, sin contrastar, por supuesto, todo este conocimiento con la realidad, con eso que es práctico, que se conoce. Para eso está la investigación aplicada, que es empírica, nos lleva a la realidad, pero también esta investigación parte de un marco teórico, aplica todos los conocimientos preestablecidos que se adquieren, entonces estudia para hacer investigación aplicada todo lo
preexistente. Y se encuentra vinculado estrechamente con la investigación básica, pues requiere de un marco teórico. Entonces, si no hay investigación básica, no hay investigación aplicada, porque la investigación aplicada parte del marco teórico para hacer la investigación. Y finalmente, lo que le interesa al investigador es cuáles son las consecuencias primero conocer el problema y luego cuáles son las consecuencias de este problema. Las investigaciones generalmente tienen estos dos niveles, la investigación básica y la investigación aplicada. Generalmente, todas en economía, fundamentalmente, las investigaciones son mixtas. Entonces, no puede haber una investigación en economía que no tenga la base del marco teórico. Para con ese marco teórico obtener una investigación que pueda ser relevante, que no hayan investigado, y luego irnos a la realidad para sacar ese conocimiento de esa problemática y luego aplicar para resolver los problemas de esa realidad. Generalmente cuando decimos los problemas de esa realidad es para los agentes económicos que participan en el fenómeno. Entonces, rápidamente tenemos la investigación documental, que es de carácter bibliográfica, hemerográfica, que hemos dicho, y archivística. Y la investigación de campo, que nos tenemos que ir al campo a obtener información mediante entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones hechas por nosotros mismos, y es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la de carácter documental. No podemos hacer investigación de campo si no hemos hecho una investigación documental. Y esa investigación documental es para el fenómeno, para el tema que vamos a investigar. Entonces, investigación de campo sin conocer qué sucede y qué se conoce no tiene tanta validez y nos tardaría demasiado tiempo investigar el fenómeno. Entonces, primero hay que ver qué cosa hay en los documentos del fenómeno que estamos investigando. Y así no duplicamos el trabajo y nuestra investigación siempre es moderna, actualizada, permanentemente, que va a darnos nuevo conocimiento que hasta ahora nadie ha conocido. La experimental manipula intencionalmente las variables de la investigación. Esto se hace en un laboratorio y se modifica la realidad en el laboratorio. Se repite muchas veces el experimento en el laboratorio hasta encontrar leyes, principios y conceptos, teorías, modelos, etcétera, de comportamiento del fenómeno. Por el nivel de conocimientos que se adquieren, hay 4 tipos de investigación. Esto es fundamental, esto lo vamos a utilizar. La investigación exploratoria cuando no tenemos ningún tipo de datos sobre el fenómeno que vamos a investigar y nosotros mismos vamos a sacar los datos. La investigación descriptiva, habíamos dicho que es una investigación que hace un análisis del fenómeno de cada uno de sus elementos y encontramos, por supuesto, un diagnóstico después de hacer esta investigación descriptiva. La investigación correlacional es para saber la relación que existe entre una variable y otra variable y saber si esta relación es positiva o negativa. Y podemos decir que si crece, por ejemplo, el precio, la demanda baja, entonces la relación es negativa. Cuando decimos positiva es que crece el precio y crece la oferta. A mayor precio, mayor oferta. Entonces esa es una relación de carácter positivo. La investigación explicativa nos dice que definitivamente tenemos que buscar las causas y efectos
que se dan en el proceso de existencia del fenómeno. Y entonces para ello tenemos que identificar los elementos del proceso de que da existencia al fenómeno. Las características de la investigación, la primera es que la investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias, pero también de fuentes secundarias, y los sistematiza y entonces analizándolos logra nuevos conocimientos. No es una investigación confirmar o recopilar lo ya conocido. Eso puede ser una revisión bibliográfica, pero no es una investigación si decimos confirmamos y recompilamos lo ya conocido. Puede servir como material para enseñar lo preestablecido. Otra característica de la investigación es que nos da a conocer principios generales de los elementos y del fenómeno, de los elementos del fenómeno y del fenómeno que estamos investigando. Entonces, la investigación, otra característica es que definitivamente vamos a buscar encontrar nuevo conocimiento. Dentro de las características de la investigación es que definitivamente, sin dudas ni murmuraciones, el investigador va a partir del marco teórico. Y ese marco teórico es toda la teoría preexistente en la ciencia económica, lo que está en microeconomía y macroeconomía, pero sobre el problema que vamos a investigar, sobre el fenómeno que vamos a investigar. Entonces nosotros vamos a hacer planes, vamos a hacer proposiciones y vamos a encontrar respuestas al problema, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado en teoría económica, micro y macro. Por eso, para hacer investigación, se tienen que haber desarrollado ya todos los cursos básicos, teóricos de micro y macro. Y entonces eso hace que nosotros podamos tener un buen conocimiento de los fenómenos económicos y del fenómeno que vamos a investigar. Entonces, para hacer ese marco teórico hay que planear cuidadosamente una metodología de cómo vamos a hacer ese marco teórico. Cómo vamos a recoger, registrar y analizar los datos. De no existir estos instrumentos, hay que crearlos. Hay que hacer nuestra estrategia dentro de un plan. Cómo vamos a actuar para poder sacar todo lo preexistente en el fenómeno que queremos investigar. La investigación debe ser objetiva, además es otra característica. El investigador elimina preferencias, sentimientos, trata de reproducir en el nuevo conocimiento tal como es la realidad. Pero habíamos dicho que no es así tanto y los datos recogidos son interpretados desde nuestro punto de vista como investigador y entonces eso hace subjetivo el comportamiento de la realidad. El que es de economía de mercado va a estudiar el fenómeno con esas premisas y con esos modelos de la economía de mercado. Igual de economía social o de economía o de cualquier otra economía de carácter mixta que tengamos. Finalmente, se sistematizan los datos, se indica la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a conclusiones presentadas. Entonces, estas características de la investigación nos permiten llegar a conclusiones valederas, las cuales van a poder ser sustentadas como nuevo conocimiento. Las características de la investigación también nos dicen que esta, como hemos dicho anteriormente, debe ser planificada, organizada, ejecutada y evaluada. El plan nos dice que debe tener una organización. Esa organización debe ser ejecutada sacando los datos preexistentes de la teoría económica y debe ser evaluada. ¿Por qué?
porque no todos los datos nos van a servir para los fines de investigar nuestro problema. Entonces hay que hacer discriminación de los datos. No hay que poner datos y datos y datos que no nos sirven para nuestra investigación. Hay que contar con instrumentos de recolección de datos válidos, que tengan validez científica, y estos instrumentos vienen a ser la guía de entrevista, la guía de observación, el cuestionario y el tamaño de la muestra. Hay que ser originales, es decir, si nosotros vamos a repetir lo ya conocido, no es ser original. Entonces, no hay que repetir los conocimientos. La característica de la investigación debe ser original, debe ser un nuevo conocimiento después de haber hecho la investigación. Debe ser objetiva en lo máximo posible, eliminando nuestras preferencias, nuestras maneras de pensar, nuestros sentimientos, etc. Debe disponerse de tiempo necesario para responder objetivamente el análisis de los datos. Pero acá quiero pararme. Una característica es que no se puede hacer investigación si no podemos sacar datos del fenómeno que vamos a investigar. Eso remárquenlo, por favor. Yo quiero hacer una investigación, muy bien, pero lo primero que veo es, ¿puedo sacar los datos para explicar el comportamiento del fenómeno que investigo? Y si dices no, cambia de tema inmediatamente, porque no vas a llegar a ningún resultado. No va a haber datos para analizar ni interpretar el comportamiento del fenómeno económico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando saquemos datos deben ser cuantificados, representativos para el fenómeno y comprensibles. Y que los datos numéricos hacen que nuestra investigación sea cada vez más objetiva, es decir, expliquen la realidad, den datos del comportamiento de las variables mediante el manejo de nuestros instrumentos de investigación. Y ahora vayamos a ver el objeto de estudio de la economía. Hasta ahora nosotros decimos, ¿y qué estudia la economía? Hay que preguntarse. Para entender qué estudia la economía, entonces decimos, entonces la economía tiene un objeto de estudio. Y debemos tener una clara definición de qué cosa es un objeto de estudio. La economía nosotros sabemos que es una ciencia social y que estudia la manera como las sociedades eligen utilizar los recursos que tenemos pero que son escasos y que esos recursos le vamos a dar usos alternativos. Esos usos alternativos que le damos con los escasos recursos, entonces va a estudiar la ciencia. En otras palabras, cuando estudiamos economía, estudiamos la escasez para satisfacer nuestro bienestar. Estudiamos nuestras actividades frente a esta escasez. Entonces, para producir distintos tipos de bienes, nosotros actuamos en un proceso al que se llama proceso económico. Y entonces, en el proceso económico, nosotros producimos y distribuimos y consumimos todos los bienes y servicios que se generan en ese proceso económico. Y ahí también estamos generando los fenómenos económicos. Entonces, estudiamos la economía para entender no solo qué pasa en el mundo que vivimos en el proceso económico, sino también en mundos potenciales, que pueden ser los cambios que se den en el futuro y que los reformistas constantemente lo proponen. Entonces, es avisorar el futuro también el objeto de estudio de la economía. Para eso hacemos la planificación. Hacemos planes para saber, planes estratégicos, para saber cómo actuando en este momento podemos cambiar
a una visión de futuro mejor que la que tenemos hoy día, pero actuando en nuestra realidad. Entonces tenemos una misión que hacer en esta realidad para cambiar esta realidad, para que ésta sea mejor, con una visión de cambio, pero de largo plazo y no de corto plazo. Entonces, planteamos nuestra visión y misión en este proceso económico y nos convertimos en reformistas potenciales que vamos a proponer los cambios que se deben hacer para alcanzar nuevos niveles de bienestar. Y entonces, ¿qué es la economía finalmente? Entonces decimos, y vamos a encontrar definiciones de muchos autores y que nos dicen, por ejemplo, Leonard Robbins nos dice que la economía es una ciencia que se encarga de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales nosotros tenemos que elegir. Miren, un poco de lo que hemos dicho anteriormente está en esta definición. O sea, que hemos tomado en cuenta lo que dice Leonard Robbins, recursos escasos y que los usamos alternativamente. Pero acá nos dice que hay que usarlos para buscar el bienestar. Esta es una definición que nosotros los economistas lo conocemos como subjetiva o marginalista de la economía. Y le decimos marginalista porque trata de esta definición de cómo el último bien o servicio satisface nuestras necesidades, como el último bien, el último recurso puede incrementar la producción de nuestros bienes y servicios. Eso también es la teoría marginalista, el margen, cómo afecta a la totalidad de la economía. Entonces, según el economista Alfred Marshall, también importante dentro de nuestro desarrollo de la teoría económica, dice que la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y utilizar las condiciones de bienestar material. Y ya acá sí hablamos de bienestar haciendo uso de los recursos escasos. Y acá Alfred Marshall nos dice, individualmente o socialmente tenemos que actuar en un proceso económico. En ese proceso económico buscamos pues alcanzar nuestro bienestar. Y la economía es eso. Tratamos de buscar el bienestar de la sociedad, pero primero alcanzando el bienestar individual. Fischer-Dolgum, la economía nos dice que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo van a producir y para quién van a producir con los recursos escasos y limitados. Nuevamente, estamos hablando del proceso económico. En el proceso económico decidimos nosotros cómo se va a producir, cuánto se va a producir y para quién se va a producir, con todos los recursos escasos y limitados que tenemos. Entonces, son congruentes cada una de estas definiciones. Y ahora vamos a ver la otra definición de Gregory Marcum, ya un autor mucho más moderno de la teoría económica. Y en su libro Principios de Economía señala que la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona los recursos. Entonces, nos está diciendo cómo utilizamos los recursos en realidad para satisfacer nuestro bienestar. Entonces, en otras palabras, cómo gestionamos los recursos para producir bienes y servicios y alcanzar nuestro bienestar. Desde diferentes puntos de vista, estamos viendo que para que exista la economía debe existir humanos,
actuando dentro de esa economía con recursos escasos y que buscan satisfacer sus necesidades plenamente. Eso quiere decir tratando de alcanzar plenamente su bienestar. Entonces, finalmente, el objeto de estudio de la economía es la actividad económica que realizamos los humanos en el proceso económico. Y cuando realizamos una actividad económica, ¿qué encontramos? Que estamos actuando en la producción, distribución, circulación, consumo e inversión. Entonces, el objeto de estudio está estudiar la producción, la distribución, la circulación, el consumo y la inversión, que tiene una finalidad para satisfacer nuestras necesidades, sabiendo que hay escasos recursos e ilimitadas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, el hombre en cada una de estas etapas del proceso en la producción está generando fenómenos económicos. En la distribución también está generando fenómenos económicos. En la circulación también. En el consumo también y en la inversión. Entonces, la permanente búsqueda de satisfacer sus necesidades para lograr un nivel de bienestar, entonces es el objeto de estudio de la economía. Entonces, es aquí donde se generan los fenómenos económicos, en este proceso económico. Y nosotros vamos a tener como objeto de estudio, después de haber definido qué es la economía, vamos a llegar a la conclusión cuál es nuestro objeto de estudio. Y acá ya estamos pergeñando algo. Acá en el proceso económico es donde se generan los fenómenos económicos. Entonces, ¿no será que nosotros estamos estudiando como objeto de estudio de la economía los fenómenos económicos? Claro que sí. Por lo tanto, el objeto de estudio de la economía son los fenómenos económicos. ¿Para qué estudiamos economía? Estudiamos para saber cuál es el comportamiento en esa economía de los fenómenos económicos que generamos en el proceso económico mediante la producción, distribución, circulación, consumo e inversión, los fenómenos económicos. En cada uno de ellos, de estas etapas del proceso económico, de estas que estoy mostrando, se generan los fenómenos económicos. Entonces, si queremos conocer su comportamiento y tratar de que sus efectos no sean negativos en nosotros, estudiemos el comportamiento de los fenómenos económicos. En ese momento, el fenómeno económico se convierte en el objeto de estudio de la economía. Y este fenómeno económico generalmente se plantea por un modelo de investigación. Entonces, es una relación funcional el comportamiento de un fenómeno económico. El proceso económico es una relación funcional entre la producción, distribución, circulación, consumo e inversión. Y cualquier fenómeno también tiene un proceso de existencia. Ese proceso de existencia es el que determina el comportamiento del fenómeno y por lo tanto el modelo con el que se desarrolla en la realidad y el que tenemos que estudiar. Un modelo económico, ¿qué es? Un fenómeno económico. Es aquel que existe en la realidad y que podemos investigarlo y sacar datos de él, interpretarlo y tratar de que sus efectos negativos no nos afecten a nosotros los que actuamos en el fenómeno y podamos tener algún nivel de bienestar. Entonces, el fenómeno económico es el objeto de estudio de la economía. Entonces, comprende todas las actividades que realizamos en el proceso económico para alcanzar nuestra realidad. Estas actividades son económicas sociales y definen un espacio de interacción que podemos llamar sistema económico.
cuando encontramos que la producción, distribución, circulación e inversión son interdependientes entre sí, encontramos que existe un sistema económico. Eso también es corroborado por Cristóbal Pérez Jerez en su análisis del entorno. Y también con eso, cuando hablamos según Pérez y Jerez, decimos que el sistema económico es micro y macro. Lo micro hace lo macro, son interdependientes entre sí. Y todo lo que existe por un proceso económico. Y cuando actuamos nosotros en una determinada realidad, entonces nosotros generamos los procesos económicos, pero no vayan a creer que está independiente de la realidad a los procesos económicos que se convierten en sistemas económicos, son afectados por elementos internos y elementos externos, y solamente así existen. Y cuando existen así, le llamamos sistema económico. Entonces, el proceso económico es un sistema cuando encontramos que la producción, distribución, circulación, podemos ver algunos ejemplos de fenómenos económicos como objeto de estudio: la migración, el desempleo, la globalización, la inversión, la comercialización y la pobreza. Bien, pero para poder conocer el objeto de estudio, que son los fenómenos económicos, nosotros tenemos que conocer y saber qué es el conocimiento. Y entonces, cuando decimos qué es el conocimiento, nosotros entendemos que es muy complicado definir y establecer el límite conceptual del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el conocimiento entran hechos subjetivos y objetivos para conocer un determinado fenómeno económico o una realidad. Queremos conocer algo, entran todas nuestras situaciones subjetivas y frente a lo objetivo, que de repente lo estamos hasta interpretando mal con el conocimiento que tenemos y la interpretación que tenemos de ese fenómeno. Entonces, la mayoría de las aproximaciones para definir el conocimiento dependen siempre de una cuestión subjetiva como la filosofía y de repente también la teoría que uno posea. Entonces, ¿cuánta teoría tienes? Tienes más conocimiento. ¿Cuál es tu perspectiva filosófica, incluso política? Define tu nivel de conocimientos. Si existen conocimientos en todas las ramas del saber humano, entonces en todas esas ramas ese conocimiento se ha dado por la experiencia más el conocimiento académico que se da sobre la existencia de esos fenómenos. Entonces, cuando tratamos de definir el conocimiento, ahora sí podemos, con lo anterior, podemos definir. Entonces, para conocernos nosotros tenemos que actuar en la realidad para adquirir información de esa realidad, pero tenemos para ello nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia para saber interpretar por qué y cómo existe el fenómeno. Entonces, cuando interpretamos por qué y cómo existe, entonces ya tenemos algún conocimiento o el conocimiento cabal del fenómeno. Entonces, esto se adquiere mediante un proceso de aprendizaje. Poco a poco vamos a ir conociendo más y más sobre la realidad o los fenómenos que existen en esta realidad, especialmente los fenómenos económicos. Incluso el mismo conocimiento nos sirve a ver cómo se conoce, es un tema de estudio, podemos investigar.
y eso lo estudia la rama de la filosofía y se llama la teoría del conocimiento. Las explicaciones de cómo se conoce y cómo hay que conocer y cuáles son los elementos del conocimiento. Toda esa teoría vamos a tenerlo en la teoría del conocimiento. Es una rama de la filosofía. Entonces, hay que entender que el conocimiento fundamentalmente es un proceso mental. Nosotros somos los que conocemos e interpretamos la realidad mediante nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. Entonces, el conocimiento es un proceso mental, pero que está relacionado con nuestro nivel cultural y todavía con nuestras emociones. Entonces, lo que interpretamos de la realidad está influenciada por nuestra cultura y por nuestras emociones y la forma de alegrarnos y pensar y actuar en el comportamiento del fenómeno. Entonces, si esto es así, nosotros al enfrentarnos a la realidad tenemos y adquirimos una manera de pensar sobre esa realidad. Y esa manera de pensar mental, cultural y emocional, nosotros lo vamos a adquirir mediante las experiencias, nuestros razonamientos y los aprendizajes permanentes que vamos a tener. Y los elementos del conocimiento. Uno es el sujeto. Eso quiere decir, es quien investiga. Entonces, ¿y quién va a adquirir el conocimiento que va a tratar de interpretar su comportamiento? Entonces, ella o el investigador se va sobre el objeto. Son la realidad, todos los fenómenos de la realidad, pero que existen, por favor. Y los elementos del conocimiento vienen a ser, entonces, primero el sujeto y el objeto. Y sobre ese objeto, el sujeto hace una operación cognitiva. Y se trata de un proceso neurofisiológico complejo que nos permite establecer el pensamiento de nosotros sobre el objeto. ¿Cómo pensamos que es el objeto? Y finalmente obtenemos el pensamiento. Cuando nosotros con todas nuestras capacidades nos acercamos al objeto, aparece la operación cognitiva y luego de esa operación cognitiva, la interpretación o la representación mental del objeto. Es el pensamiento. Entonces, aparece la interpretación de la realidad tal como es el objeto. Bien, ¿cómo se adquiere el conocimiento? El sujeto que somos nosotros, con pensamiento subjetivo incluso, no tan objetivo, nunca somos objetivos cuando interpretamos la realidad, se va sobre el objeto que debe ser el conocido y eso es objetivo. Entonces, con nuestro pensamiento subjetivo vamos a conocer el objeto y vamos a tener una representación mental de este objeto y, por lo tanto, adquirimos conocimiento. Entonces, esto es la representación de esta realidad por parte del sujeto que conoce. Vías para adquirir el conocimiento, la autoridad, definitivamente. Cuando tenemos subordinados, por ejemplo, los padres a los hijos, les enseñamos dirección, les enseñamos cómo deben ser en la vida por las experiencias que hemos tenido nosotros y entonces tenemos que pensar que no todo lo conocemos y hay que aprender, incluso conociendo con la autoridad que tenemos de padres hacia nuestros hijos.
de los maestros hacia los alumnos. Claro, los maestros tienen conocimiento y van a transmitir a los alumnos. Y los especialistas, a los que no son especialistas, van a transmitir sus conocimientos de especialidad hacia los que no son. Entonces, la autoridad es una vía para adquirir el conocimiento. Acá hay que decir una cosa, que nunca se deja de aprender, que permanentemente estamos aprendiendo, por lo tanto, estamos conociendo permanentemente. Otra forma de adquirir el conocimiento, la tradición. El conocimiento se transmite de generación en generación, oralmente, y a esa le incrementamos nosotros nuestro conocimiento por experiencia y nosotros podemos transmitir nuestra experiencia más la aprendida ya una experiencia acumulada de conocimientos para que nuestras futuras generaciones resuelvan sus problemas. La intuición. En esto son muy buenas las damitas. Intuyen y esa intuición muchas veces no les falla y comprenden inmediatamente que hay que investigar sobre eso que han intuido. Entonces la intuición nos permite decir y nos permite decidir de manera adecuada cómo vamos a enfrentar la realidad y cómo vamos a resolver los problemas. Y eso no es por casualidad. La intuición es un don que se tiene dentro de los humanos. Ahora, nuestra experiencia, definitivamente, si nosotros experimentamos como sujetos investigadores sobre la realidad, registramos esas nuestras experiencias y aprendemos y tenemos nueva información. Y con esa nueva información, con esa experiencia, enfrentamos exitosamente lo que nos suceda en el futuro, para que no nos suceda nuevamente lo malo. Entonces, también tenemos la investigación científica, el ejercicio de procurar información de manera sistematizada, estructurada, por el proceso de investigación, utilizando el método científico o cualquier otro método para adquirir el conocimiento. Entonces, para adquirir nuevo conocimiento, la investigación científica es la que vamos a utilizar nosotros para adquirir nuevo conocimiento sobre los fenómenos económicos. Y hay tipos de conocimiento, los teóricos. Los teóricos provienen de la interpretación que nosotros, los investigadores, tenemos sobre la realidad o nuestras experiencias que tenemos nosotros sobre esa misma realidad. O sea, los conocimientos teóricos son aquellos que están escritos de manera teórica en libros, revistas, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la teoría, el conocimiento preestablecido, el conocimiento teórico. Entonces, está en libros, documentos, filmes, explicaciones, están en investigaciones, están en tesis, están en todo tipo de conocimiento científico, filosófico, incluso en las creencias religiosas y en las creencias culturales que nosotros tenemos. Y también están los conocimientos empíricos. Esos no están en la biblioteca, no están preestablecidos. Nosotros tenemos que hallar estos conocimientos directamente del fenómeno económico. Entonces, los conocimientos empíricos son los que obtenemos nosotros por nuestra vivencia o por utilizar instrumentos para ir a esa realidad y conocer el comportamiento de esa realidad con datos que obtenemos nosotros, los investigadores. Y los conocimientos prácticos son aquellos que ejecutamos para realizar y resolver problemas con nuestros conocimientos empíricos y nuestros conocimientos teóricos.
Entonces, son todos estos conocimientos que son llevados a la práctica para resolver nuestros problemas. Entre ellos se encuentran los conocimientos técnicos, éticos, políticos y también los conocimientos de la teoría económica. Hemos terminado la primera área didáctica y ahora vamos a entrar a la segunda unidad didáctica y vamos a hablar sobre el tema de investigación. Y vamos a tocar partecita nomás de este tema de investigación, porque ya nos vamos ya va a ser hora, es 8:50. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de investigación. El tema de investigación nace de la idea que tenemos sobre el comportamiento del fenómeno económico. Si tenemos una idea de cómo se comporta un fenómeno, más o menos ya estamos dando lugar a que exista un tema de investigación. El tema de investigación es aquello que queremos conocer más y que no lo conocemos mucho, y que teóricamente debemos escudriñar qué cosa hay de escrito sobre este tema de investigación. Y ustedes van a tener que escoger vuestro tema de investigación. Entonces, la investigación, tenemos que entender, es un hecho social de obtención de conocimientos. Y esta investigación surge de la idea, de una idea de cómo será el comportamiento del fenómeno, y eso se convierte luego en un tema de investigación. Entonces, la idea que tenemos de un tema, para escoger un tema de investigación, es cuando nosotros tenemos contacto real con el fenómeno hecho, estamos actuando en el fenómeno y decimos, oye, ¿cómo estas cosas me están afectando? Lo voy a investigar. Entonces, la idea primigenia, esa de tu acción, de tu contacto con el fenómeno, tanto teórico o experimental, dice, esto voy a investigar, esto quiero conocer. Y se convierte esta idea en un tema. Entonces estamos seleccionando el tema cuando tenemos contacto con un hecho o fenómeno. En nuestro trabajo, cuando estamos estudiando o trabajamos en cualquier otra cosa, eso nos permite seleccionar. Esto no conozco muy bien, esto me interesa conocer de mi trabajo. Esa idea que tenías de cómo es, se convierte en un tema de investigación. El conocimiento y manejo de un tema o los conocimientos que tenemos nos permiten determinar un tema específico de investigación. La teoría que conocemos, micro y macro, nos permite seleccionar nuestro tema de investigación. Las necesidades o exigencias institucionales también nos permiten conocer y seleccionar el tema de investigación. La práctica. Si nosotros estamos trabajando en algo, conocemos por experiencia vivida cómo es el fenómeno y cuál es mi posición frente a eso en el mundo, en mi trabajo, en mi vida personal. Entonces la práctica o la experiencia viene a ser algo fundamental para elegir el tema de investigación. Entonces, ¿qué es un tema de investigación? Se debe tener una idea para saber identificar un tema de investigación. Entonces, el tema de investigación viene a ser un fenómeno económico-social desde el punto de vista de nosotros los economistas. Y esto tiene que ser de interés que nosotros queremos investigar y además debemos haber tenido algún nivel de experiencia sobre ese tema. Entonces, es un fenómeno económico-social que nos interesa investigar y del cual tenemos alguna experiencia. Y entonces definimos nuestro tema de investigación. Y este tema de investigación hay que conocerlo, pues, teóricamente, cuánto han escrito sobre este tema. Ya que el tema de investigación es un fenómeno, hay que conocer. Y nos interesa
y tenemos experiencia. Hay que conocer todo lo preestablecido en la ciencia. Ese preestablecido en la ciencia viene a ser conocer sobre el fenómeno, toda la teoría escrita sobre el fenómeno que queremos investigar. Entonces, se debe interpretar analítica, reflexiva y críticamente toda la teoría existente sobre el fenómeno que vamos a investigar. Entonces, el tema es el fenómeno que necesita ser conocido de manera analítica, reflexiva, primeramente sobre lo que se ha escrito en la ciencia económica mediante la teoría económica. Entonces, hay que indagar, a ver, sobre nuestro fenómeno, ¿qué hay? ¿Cuánto se ha escrito? Y luego, entonces, vamos a precisar cuáles son las variables, cuáles son las características de este tema de investigación. Entonces, hemos delimitado el tema de investigación. A eso se llama problema objeto de investigación.